Muchos piensan que la fuerza está en el objeto, en las cuentas que pasan entre los dedos, en el número de veces que se repite una oración. Pero el creyente que ha conocido la profundidad de la fe sabe que el poder no está en el rosario, sino en la palabra viva que sale del corazón. Porque las cuentas son solo símbolo, pero la fe es fuego. Y cuando el alma arde de verdad, incluso una sola palabra puede mover el cielo. El rosario es hermoso, es sagrado, es camino de oración, pero sin el alma se convierte en gesto vacío. Lo que hace temblar al enemigo no son las repeticiones, sino la intención. No son los labios que hablan, sino el corazón que cree. Porque una oración dicha con amor, con lágrimas, con fe profunda, tiene más poder que 1000 oraciones dichas con distracción. El arma más poderosa no cuelga del cuello ni se guarda en el bolsillo, se guarda en el alma. Es la palabra pronunciada con convicción, con fe que no duda. Cuando dices con verdad, creo, confío, te amo, el cielo entero se abre. El enemigo reconoce esa voz, no por su volumen, sino por su pureza. No teme al rezo mecánico, teme al rezo sincero. El rosario en las manos es símbolo de conexión, pero la verdadera conexión ocurre cuando tus palabras no son rutina, sino diálogo. Cuando cada Ave María se convierte en acto de entrega. Cuando cada Padre Nuestro nace de un corazón que perdona. Cuando no solo repites, sino que entiendes lo que estás diciendo. Ahí el rosario deja de ser objeto y se convierte en espada espiritual, porque las palabras que pronuncias cuando oras crean atmósfera, transforman el aire, limpian el alma, abren puertas. Una oración verdadera tiene el poder de cambiar un día, de sanar una herida, de detener una tormenta. No porque tú tengas poder, sino porque el poder de Dios se manifiesta en quien ora con fe. El arma más poderosa es la palabra viva, no la palabra aprendida, sino la palabra sentida. Cuando oras con el corazón, tus palabras se elevan como luz, atraviesan la oscuridad, tocan lo invisible. El enemigo no puede resistir la voz del creyente que ora desde el alma, porque esa voz no habla sola, habla acompañada por el Espíritu. El rosario puede estar en tus manos, pero la verdadera guerra se libra dentro de ti. Cada cuenta que pasas es un paso más hacia la paz interior. Cada oración dicha con atención refuerza tus murallas espirituales. Y cuando pronuncias con fe, cuando crees lo que dices, cuando sientes lo que oras, tu voz se vuelve espada de luz. Así se gana la batalla invisible, con palabras llenas de presencia, no con frases vacías. El creyente que ora con conciencia sabe que no repite, construye. Cada palabra que sale de su boca se convierte en ladrillo de protección alrededor de su familia, su mente y su corazón. El arma más poderosa no es el rosario, es la intención detrás de cada palabra que pronuncias mientras lo rezas. Cuando dices, ruega por nosotros pecadores, lo haces desde el reconocimiento, desde la humildad, desde la entrega. Cuando dices, hágase tu voluntad, aceptas con amor lo que no entiendes. Y esa aceptación rompe las cadenas del miedo. Hay quienes oran con miedo, buscando protección, pero el creyente que ha conocido la presencia de Dios ora con amor, y el amor expulsa el temor. Cuando oras desde el amor, tus palabras no piden, crean paz, crean fortaleza, crean consuelo. Y cada palabra pronunciada con amor se convierte en un muro de luz que ninguna oscuridad puede derribar. El rosario no tiene poder sin fe, pero con fe se convierte en un puente hacia lo divino. Cada cuenta es una nota de una melodía celestial que solo el alma puede escuchar. Y cuando el creyente ora con todo su ser, el cielo entero se inclina para escuchar. Porque no importa cuántas veces repitas una oración, sino cuántas veces tu corazón la siente.
Una sola palabra pronunciada con verdad puede cambiar una vida entera. Una sola oración dicha con lágrimas sinceras puede detener una guerra invisible. El poder no está en los labios que hablan, sino en el espíritu que cree. Así ora el creyente, con el alma despierta, con la mente limpia, con el corazón abierto. Sabe que el rosario no es un amuleto, es un camino. Y cada palabra que dice lo acerca más a la presencia divina, no por obligación, sino por amor. El arma más poderosa no es el rosario, es lo que dices al rezar, y cómo lo dices, y desde dónde lo dices, porque las palabras nacidas del alma tienen eco en el cielo, y el cielo responde distinto cuando la oración no viene de la boca, sino del corazón. El creyente que entiende esto ya no ora por costumbre, ora con conciencia. Cada palabra se vuelve semilla, cada respiro una ofrenda. No reza para cumplir, reza para conectar. No busca repetir, busca sentir. Porque ha descubierto que cuando el alma habla con sinceridad, el universo entero escucha. El enemigo no teme a los rezos largos, teme a los sinceros. No teme a quien repite frases, teme a quien las vive. Cuando dices con verdad, perdona nuestras ofensas, el cielo se abre, porque el perdón sincero mueve la gracia. Cuando agradeces, aunque no tengas fuerzas, la gratitud se convierte en un escudo invisible. Cuando bendices en lugar de maldecir, el mal se confunde y retrocede. La oración no necesita ser perfecta, necesita ser real. Dios no busca palabras adornadas, busca corazones encendidos. Una oración imperfecta con amor vale más que 1000 rezos sin alma. El poder no está en el ritmo, sino en la entrega. No está en la voz, sino en el silencio que hay detrás de ella. Cuando oras con el alma, el rosario se transforma en un fuego que recorre tus manos. No lo ves, pero lo sientes. Una paz suave que cubre tu mente, una claridad que limpia tus pensamientos. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en luz que rompe la sombra del miedo. Y así, mientras tus labios se mueven, algo invisible comienza a suceder. El corazón se calma, el aire se vuelve más ligero, la esperanza vuelve a respirar. El creyente maduro entiende que la oración no es una herramienta para cambiar a Dios, sino para transformarse a sí mismo. No ora para obtener, ora para entender. No busca convencer al cielo, busca alinearse con Él. Cuando sus palabras fluyen desde el alma, dejan de ser súplica y se convierten en comunión. El rosario no tiene magia en sus cuentas. Su poder está en las verdades que pronuncias mientras lo rezas. Cada Ave María es una afirmación de confianza. Cada Padre Nuestro, una entrega total. Cada gloria, una proclamación de fe. No estás repitiendo frases. Estás recordándole al alma quién es. Estás trayendo a la tierra la presencia de lo divino. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Lo hace más humilde, más fuerte, más consciente de su propósito. Cada palabra de fe pronunciada con intención atraviesa el miedo y siembra paz. Y aunque no lo veas, esas palabras permanecen, vibran en el aire, sostienen a quien las dijo mucho después de pronunciarlas. Cuando rezas con verdad, tu casa cambia, la atmósfera se limpia, el ambiente se vuelve ligero, las tensiones se disuelven. Porque las palabras no son aire, son energía espiritual. Lo que dices con fe bendice el espacio. Cada oración es un perfume invisible que llena tu hogar. El enemigo no soporta las palabras nacidas del amor. Puede resistir el ritual, pero no el fuego del alma. Cada vez que pronuncias el nombre de Dios con reverencia, las sombras se apartan. Cada vez que agradeces, aún sin tener motivo, las puertas del cielo se abren. Porque la gratitud en medio de la prueba es una oración más poderosa que cualquier súplica. El rosario no es un arma hecha de cuentas, es una cadena de promesas.
Cada cuenta une la tierra con el cielo. Cada palabra une tu corazón con el de Dios. Y cuando oras con fe, no solo hablas, creas, transformas, proteges. El creyente que reza con alma no busca repetir lo que otros dicen. Deja que el Espíritu hable a través de él. Por eso sus palabras no suenan igual cada vez. Un día son lágrimas, otro día son sonrisas. Un día pide, otro solo agradece, pero siempre, siempre hay amor en su voz. Así se entiende la verdadera oración, no como un acto mecánico, sino como un encuentro. El rosario en las manos no tiene poder sin corazón que lo sostenga, pero cuando el corazón late con fe, el rosario se vuelve fuego sagrado, y el fuego sagrado no solo protege, también ilumina. Cuando el creyente reza con verdad, no solo pide por sí mismo, intercede por los demás, ora por quien no cree, por quien sufre, por quien ha perdido el camino, y en ese acto de amor desinteresado, su voz se eleva más alto, porque la oración más pura no es la que pide, sino la que ofrece. Así se convierte el creyente en guerrero, no con espadas, sino con palabras, no con fuerza, sino con fe, no con ira, sino con amor. Cada palabra de fe es una chispa de luz en medio de la oscuridad, y cuando un alma ora con amor, la oscuridad no puede permanecer. El arma más poderosa no es el rosario, es lo que dices al rezar, y más aún, es cómo lo dices. Porque una oración nacida del alma puede mover montañas, abrir caminos, restaurar corazones. No hay objeto más fuerte que una palabra pronunciada con fe y amor. El creyente que lo entiende no reza por obligación, reza por necesidad, porque ha descubierto que en la oración no solo habla con Dios, sino que también se encuentra a sí mismo, y en ese encuentro todo cambia. Cuando el alma entiende esto, la oración deja de ser una rutina y se convierte en una respiración del Espíritu. Ya no se trata de contar las veces que oras, sino de sentir cada palabra que pronuncias. No se trata de repetir, sino de vivir lo que dices. Porque el poder de la oración no está en el número, sino en la verdad. El creyente que ora con el corazón sabe que no está hablando solo, sabe que en cada palabra hay respuesta, aunque no se escuche. Sabe que en cada silencio hay un mensaje, aunque no se entienda. Y sabe que cuando ora con fe, algo cambia, aunque no lo vea de inmediato. La oración es movimiento. Cada palabra sincera es una vibración que viaja al cielo y regresa en forma de paz, de fuerza, de claridad. El enemigo teme a la oración viva, teme a las palabras que nacen del alma encendida, porque cuando un creyente ora con convicción, su voz se vuelve espada, su fe escudo, su amor fuego. La oscuridad no puede habitar en el mismo espacio donde se pronuncia el nombre de Dios con sinceridad. El rosario en manos del que ama no es solo símbolo, es vida. Cada cuenta que pasa entre los dedos representa una victoria. Cada oración pronunciada con intención se convierte en muro que protege la casa, en fuego que purifica el ambiente, en semilla que florece en lo invisible. La oración transforma el espacio. Allí donde se ora, la atmósfera cambia. Lo pesado se vuelve liviano, lo incierto se aclara, lo roto empieza a sanar. El creyente que ora con verdad no usa palabras para pedir milagros, las usa para sembrarlos. Cada vez que dice gracias, está creando armonía. Cada vez que dice confío, está levantando muros de luz. Cada vez que dice te entrego esto, está soltando el peso que el enemigo usa como arma. Y cuando el alma aprende a soltar, el enemigo pierde su poder. No hay oración pequeña. No hay palabra inútil cuando sale de un corazón sincero. Dios escucha los suspiros, las lágrimas, los silencios. La oración no es solo sonido, es intención. Por eso, el arma más poderosa no está en los labios, sino en el alma que cree mientras habla.
Cuando el creyente ora con amor, su voz no se eleva sola. Se une a millones de voces invisibles que también oran en distintos lugares, en distintas lenguas, pero con la misma fe. Y ese coro espiritual tiene un poder inmenso. No se ve, pero se siente. Un calor que envuelve, una luz que abraza, una certeza que sana. La palabra tiene poder porque fue con palabra que Dios creó el mundo. Y cada vez que oras, participas en esa creación. Tus palabras pueden construir o destruir, pueden dar vida o quitarla. Por eso el creyente cuida lo que dice. Bendice en lugar de maldecir, agradece en lugar de quejarse, declara en lugar de dudar. Y esa disciplina del alma lo convierte en arquitecto de su propia paz. El rosario en sus manos ya no es solo una cadena, es una herramienta de transformación. Mientras reza, no se desconecta del mundo, sino que lo abraza con amor. Ora por los enfermos, por los que sufren, por los que no saben orar. Y en cada palabra deja una huella de compasión. Esa es la verdadera batalla espiritual. No contra el mal afuera, sino contra la indiferencia dentro. El creyente que reza con alma no teme al silencio de Dios, porque entiende que en ese silencio también hay respuesta. A veces el cielo no habla, pero actúa. A veces no responde con palabras, sino con paz. Y esa paz es el signo más claro de que su oración fue escuchada. Cuando las palabras del creyente nacen del corazón, se convierten en energía viva. No terminan cuando se pronuncian, siguen obrando en lo invisible. Son como ecos que viajan por el tiempo y el espacio, tocando vidas, abriendo caminos, moviendo montañas. Por eso el creyente ora sin cansarse, porque sabe que su voz deja huella en lo eterno. El arma más poderosa no es el rosario, es la palabra que lleva tu fe, no el objeto, sino la presencia, no la costumbre, sino la intención. Porque cuando oras con verdad, Dios no solo te escucha, te habita. Y cuando Dios habita en tus palabras, ya no hay oración vacía. Cada frase se convierte en llama, cada pensamiento en escudo, cada suspiro en puente entre el cielo y la tierra. Así ora el alma que ha comprendido su poder, sin miedo, sin rutina, sin duda, solo con amor, con entrega, con certeza. Y entonces el creyente entiende que el rosario no es un arma hecha de cuentas, sino una espada hecha de fe. Y que lo que realmente desarma al enemigo no es lo que sostiene con las manos, sino lo que declara con el alma. Porque llega un momento en la vida espiritual en que el creyente comprende que la oración no es solo una herramienta, sino una forma de existir. Que no se trata de repetir para ser escuchado, sino de hablar con amor para ser transformado. Que no es solo una disciplina, sino una relación viva, íntima, profunda. Cuando el creyente ora de verdad, el mundo se detiene. No importa dónde esté, en su casa, en el trabajo, en la calle. El alma se conecta con lo invisible, con esa presencia que no se ve, pero se siente. Y en ese instante, el rosario se convierte en fuego entre sus manos y su voz, aunque suave, retumba en el cielo. El enemigo teme a esa oración porque sabe que nace del amor, y el amor es el lenguaje que él no puede entender. Las tinieblas no pueden acercarse a un corazón encendido, ni permanecer donde hay palabra viva pronunciada con fe. El creyente que ora desde el alma no busca que el mundo cambie, busca cambiar él para poder iluminar el mundo. No ora para que los problemas desaparezcan, sino para tener la fortaleza de enfrentarlos con serenidad. Y en esa madurez espiritual descubre el secreto del poder verdadero, no en lo que tiene, sino en lo que pronuncia con fe. La palabra es vida. Dios creó el universo con palabra y el creyente lo recrea cada vez que ora. Cada frase pronunciada con fe abre camino en la oscuridad.
Cada bendición lanzada al aire rompe cadenas invisibles. Cada palabra de amor desarma la violencia. Y cada oración sincera mueve el corazón de lo eterno. Por eso el creyente cuida lo que dice al rezar. No habla desde la queja, sino desde la confianza. No pide con miedo, sino con esperanza, porque sabe que lo que sale de su boca tiene poder. Sus palabras pueden ser semillas o espinas, y ha decidido sembrar solo vida. El rosario se convierte así en un viaje. Cada cuenta que pasa entre los dedos es un paso más hacia la presencia. Cada misterio meditado es una puerta que se abre en el alma. No está repitiendo, está ascendiendo. Y mientras ora, su espíritu se eleva, su mente se aquieta, su corazón se purifica. Cuando el creyente ora con sinceridad, no hay distancia entre él y el cielo. Dios no está lejos, está en cada palabra que pronuncia con amor. El aire se vuelve sagrado, el tiempo se detiene, la fe se hace tangible, y aunque nada cambie fuera, todo se transforma dentro. El enemigo puede intentar distraerlo, llenarlo de cansancio o duda, pero la oración lo vuelve inalcanzable. Porque el alma que ora con amor habita en un nivel donde el mal no puede entrar. Cada palabra pronunciada con verdad se convierte en escudo, cada respiro consciente en alabanza, cada silencio en comunión. La oración viva no es un acto de religiosidad, es un acto de poder, no de dominio, sino de luz. Es la declaración constante de que el amor es más fuerte que el miedo, que la fe es más fuerte que la oscuridad, que la verdad es más fuerte que cualquier mentira. El creyente que reza con el alma ya no necesita demostrar su fe, la irradia. Su mirada se vuelve tranquila, sus palabras curan, su presencia bendice. Porque la oración no solo cambia su entorno, cambia su esencia. Lo que antes era debilidad se vuelve fortaleza. Lo que antes era herida se vuelve sabiduría. Lo que antes era silencio se vuelve voz divina hablando a través de él. Cuando el creyente entiende que lo que dice al rezar tiene poder, ya no habla por hablar. Cada palabra se vuelve elección, cada pensamiento, intención, cada frase, una chispa que ilumina la oscuridad. Y así, poco a poco, su vida entera se convierte en oración. Porque orar no es solo hablar con Dios, es dejar que Dios hable dentro de ti. No es solo pedir, es escuchar. No es solo pronunciar, es sentir. Y cuando el alma llega a ese punto, el rosario ya no es un objeto, es un latido. El creyente se da cuenta de que no necesita grandes discursos. A veces una sola palabra basta. Gracias, confío, ayúdame, estoy aquí. Y esas palabras, dichas con el alma abierta, valen más que 1000 rezos mecánicos. El arma más poderosa no es el rosario, es el corazón que ora con verdad. Es la voz que, aunque tiemble, no deja de creer. Es el alma que, aunque esté herida, sigue amando. Es el espíritu que, aún cansado, sigue pronunciando esperanza. Y cuando esa voz se levanta, el cielo responde, no con ruido, sino con paz, no con milagros visibles, sino con presencia silenciosa. Y esa presencia lo cambia todo. Porque hay oraciones que no nacen de los labios, sino de lo más profundo del alma. Son esas oraciones que no se escuchan, pero el cielo las siente. Esas que no se pronuncian en voz alta, pero vibran en el espíritu. Son las que brotan en medio del dolor, en la madrugada del desvelo, en el silencio del cansancio. Son oraciones sin forma, sin ritmo, sin palabras, pero llenas de amor, y esas son las que más poder tienen. El creyente que ha vivido el peso de la vida sabe que hay momentos donde ya no hay fuerza para hablar, donde el rosario se queda en la mesa y solo queda el suspiro, pero incluso ese suspiro es oración si nace del corazón. Porque Dios no necesita frases perfectas,
necesita verdad. Y una verdad dicha entre lágrimas tiene más poder que 1000 oraciones recitadas sin sentir. El arma más poderosa no es el objeto, es el alma en movimiento. El rosario puede ser de madera o de oro, pero sin fe es solo una cuerda. En cambio, cuando lo sostienes con amor, cuando lo llenas de intención, se convierte en una corriente de luz que une el cielo con la tierra. Cada cuenta se vuelve una chispa que atraviesa lo invisible, cada palabra una semilla que germina en la eternidad. El creyente que comprende esto ora diferente. Ya no corre al rosario para cumplir, sino para encontrarse. Ya no repite, medita. Ya no pide sin pensar, agradece sin medida. Ha aprendido que el poder no está en lo externo, sino en lo interno, y que la oración verdadera no cambia las cosas de afuera hasta que primero cambia lo de adentro. Porque ¿de qué sirve orar por paz si el corazón está lleno de guerra? ¿De qué sirve pedir luz si uno vive con los ojos cerrados? ¿De qué sirve rezar 1000 veces si ninguna palabra toca el alma? El poder está en la verdad. Cuando oras con verdad, aunque sea una sola vez, el universo entero se alinea. La palabra, cuando nace del amor, tiene vida propia. No muere al pronunciarla, sigue trabajando en silencio. A veces no ves resultados inmediatos, pero algo invisible se está moviendo. Cada oración es como una gota cayendo en el mar de la fe. Y aunque parezca pequeña, genera olas que viajan lejos. El enemigo intenta distraer al creyente, hacerlo pensar que sus palabras no sirven, que su voz no llega, que el cielo no escucha. Pero el alma que ora con amor nunca habla al vacío. Aunque el silencio parezca largo, la respuesta ya está en camino, porque Dios no se mide por tiempo, sino por propósito. El creyente no necesita orar con prisa. Sabe que cada palabra tiene su peso, cada frase su eco, cada silencio su poder. Orar con calma es un acto de fe. Orar sin miedo es un acto de entrega. Orar sin esperar nada es un acto de amor puro. El rosario no es un talismán, es una llave. Abre puertas que el alma había cerrado. Rompe cadenas de pensamientos, limpia la mente, serena el corazón. Pero la llave solo funciona si la usas con la intención correcta. No basta con girarla, hay que abrirse. Porque el verdadero milagro de la oración no está en lo que pides, sino en lo que se despierta dentro de ti cuando oras. Hay quienes oran para que las cosas cambien, y hay quienes oran hasta que ellos mismos cambian. El creyente maduro pertenece al segundo grupo. Sabe que la oración es fuego que transforma, no herramienta que manipula. No busca controlar el cielo, busca rendirse ante él. Y en esa rendición encuentra libertad. La palabra dicha con fe es como un relámpago espiritual. Ilumina lo que estaba oculto, rompe lo que estaba atado, sana lo que estaba herido. Y no importa si la dices en voz alta o en silencio, lo que importa es la fe con la que la pronuncias. Por eso el creyente no subestima sus palabras. Sabe que cada vez que dice gracias, abre un portal de bendición. Cada vez que dice te perdono, libera su alma. Cada vez que dice confío, pone al enemigo en fuga. Y cada vez que dice te amo, hace temblar al infierno. Porque no hay fuerza más grande que un corazón que ora con amor. El rosario en las manos es símbolo, pero las palabras del alma son fuego. Y ese fuego es el que sostiene al creyente en las noches más oscuras. Cuando todo parece perdido, cuando el mundo guarda silencio, el creyente cierra los ojos y susurra su verdad. Dios, todavía creo, y con esa frase lo imposible se mueve. La oración viva no conoce límites. Puede cruzar paredes, sanar a distancia, consolar a quien ni siquiera sabe que alguien ora por él. Porque la palabra pronunciada con fe viaja más allá del tiempo y del espacio. La oración no termina donde tú callas.
Comienza donde tú confías. El arma más poderosa no es el rosario, es lo que dices al rezar. Y no solo lo que dices con la boca, sino lo que pronuncias con la vida. Tu forma de amar, tu forma de perdonar, tu forma de mirar a los demás también son oraciones. Porque el creyente no reza solo con palabras, reza con su existencia entera. Y cuando llega a ese punto, su vida misma se convierte en rosario vivo. Cada día es una cuenta, cada gesto una oración, cada respiración un acto de fe. El enemigo no puede tocar a quien vive orando, porque su alma está en constante diálogo con el cielo. Y donde hay comunicación con Dios, no hay espacio para la oscuridad. Llega un momento en el camino del creyente en que entiende que la oración no es algo que se hace, sino algo que se es. Que rezar no es una acción separada de la vida, sino el hilo invisible que une cada pensamiento, cada paso, cada suspiro, porque cuando el alma vive consciente de la presencia divina, cada gesto se convierte en oración. El creyente ya no espera a tener el rosario en las manos para hablar con Dios. Habla con Él en el silencio de la cocina, en el cansancio del trabajo, en el abrazo de sus hijos, en el suspiro del día que termina. Su fe se vuelve respiración, natural y constante. No necesita un altar porque su corazón se ha convertido en uno. No necesita un templo porque su alma se volvió morada de la presencia. El arma más poderosa no se ve, no brilla, no hace ruido, no tiene forma. Es la palabra invisible que se pronuncia en lo profundo del alma cuando el mundo calla. Es la oración silenciosa del que no puede más, pero aún así confía. Es la fe del que sigue diciendo gracias en medio del dolor. Es el perdón del que elige amar cuando fue herido. Esa es la fuerza que desarma toda oscuridad. El creyente que ha aprendido a orar con el alma no teme a las tormentas. Sabe que no hay viento que pueda apagar la llama de quien reza con amor. Sabe que cada dificultad es una oportunidad para hablar más profundo con Dios. Sabe que la oración no lo saca del fuego, lo fortalece dentro de él, y que la fe no evita las batallas, las convierte en victorias silenciosas. Cuando el creyente ora, no lo hace para cambiar el corazón de Dios, sino para que su propio corazón se alinee con Él. Esa es la verdadera oración, la que no exige, sino que se rinde, la que no pregunta por qué, sino que confía en el propósito, la que no negocia, sino que agradece, y cuando el alma llega a ese punto, ya no hay batalla que la destruya. El rosario se convierte entonces en una danza entre el cielo y la tierra. Cada cuenta es un paso, cada palabra un suspiro, cada pausa una nota del canto invisible que solo el alma escucha. Y mientras los dedos se mueven, la mente se aquieta, el corazón se abre y la presencia de Dios llena el espacio. No hay miedo, no hay prisa, no hay vacío, solo amor. El enemigo no puede entrar donde hay amor. Puede rodear, puede observar, pero no puede tocar el corazón que ora con pureza. Porque el amor verdadero es fuego, y el fuego divino consume toda sombra. La oración del creyente es ese fuego, un fuego que no destruye, sino que purifica. Un fuego que no hiere, sino que sana. Un fuego que no se apaga, porque fue encendido por la fe. Cada palabra pronunciada con amor deja una huella en el aire. Las casas donde se ora con sinceridad se sienten distintas. Hay paz, hay calor, hay presencia. El aire parece más suave, las sombras más ligeras, el tiempo más amable. Es como si las paredes mismas guardaran las oraciones, como si el eco de la fe quedara flotando, protegiendo a los que entran. Porque la oración no solo cambia al que ora, cambia el lugar donde se ora. El creyente que ha aprendido esto ya no usa sus palabras para quejarse, las usa para bendecir. Ya no habla para temer, habla para declarar.
Su voz no es eco del miedo, es anuncio de esperanza. Cada gracias es un muro invisible que lo protege. Cada confío es una espada que corta la duda. Cada hágase tu voluntad es una rendición que lo libera. La oración no necesita ser fuerte para ser poderosa. A veces las oraciones más grandes se pronuncian en voz baja. A veces son solo lágrimas, respiraciones, silencios. Pero esos silencios están llenos de fe, y la fe es el idioma que el cielo entiende mejor. El arma más poderosa no es el rosario, es lo que dices, lo que piensas, lo que crees mientras lo rezas. Tus palabras son energía espiritual. Tus pensamientos son dirección. Tu fe es la chispa que lo activa todo. Y cuando las tres cosas se alinean, palabra, mente y corazón, el cielo se mueve. Dios no busca perfección, busca verdad. La oración que toca el corazón de Dios no es la que suena más hermosa, sino la que se atreve a ser honesta, esa que dice, no entiendo, pero confío. Esa que dice, me duele, pero sigo aquí. Esa que dice, te amo, aunque no vea el milagro todavía, porque esas oraciones no nacen del miedo, sino del amor. Y el cielo siempre responde distinto al amor. Así ora el creyente que ha despertado, sin máscaras, sin apariencias, sin miedo. Sabe que su voz tiene poder, que su palabra tiene peso, que su fe es su arma. No necesita defenderse del mal con gritos ni con ira, porque su calma ya es su escudo. El amor con el que ora es su mejor defensa. Y cuando cierra los ojos, cuando une las manos, cuando deja que el alma hable, el mundo se detiene, el cielo se inclina, la paz desciende, y el fuego de la fe arde una vez más, encendiendo todo lo que toca. Y cuando el creyente llega a entender esto por completo, su relación con la oración cambia para siempre. Ya no reza por miedo, ni por costumbre, ni por obligación. Ora porque ha descubierto que en la conversación con Dios, su alma encuentra sentido. Ya no lo hace solo cuando las cosas van mal, lo hace cuando todo va bien, porque entiende que la gratitud también es una forma de oración. El creyente que ha probado la profundidad del diálogo con el cielo sabe que cada palabra pronunciada con fe tiene destino. Ninguna se pierde, ninguna se desperdicia. Las oraciones verdaderas no desaparecen, permanecen flotando, acompañando, sosteniendo. Son como velas encendidas en el viento. Aunque la llama parezca débil, su luz sigue viajando. Y entonces comprende que no necesita grandes discursos ni rituales elaborados, que no hay que repetir para convencer a Dios, sino abrir el corazón para dejarlo entrar. Porque cuando la oración es sincera, el alma se vuelve transparente y la luz divina pasa a través de ella sin resistencia. Ahí ocurre el milagro, no afuera, sino adentro. El mundo puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. El enemigo no puede entender eso. No puede tocar el alma que reza con amor, porque no hay grieta donde el amor verdadero habite. El creyente que ora desde el corazón no necesita levantar la voz, porque su fe ya grita sin palabras. Y esa fe silenciosa, humilde, pero firme, es la que desarma al mal sin pelear. A veces el creyente siente que su oración no llega, que el cielo guarda silencio. Pero ese silencio también es respuesta. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con calma. A veces su respuesta es una fuerza nueva al despertar, una sonrisa inesperada, una paz sin explicación. Y el creyente que ha aprendido a escuchar con el alma reconoce esa voz que no se oye, pero se siente. Cada palabra dicha en fe construye algo, construye esperanza donde había miedo, amor donde había rencor, claridad donde había confusión. Las palabras de un alma en oración son ladrillos invisibles de un templo interior. Por eso el creyente ora no solo con la boca, sino con la vida, porque ha entendido que su manera de hablar,
de mirar, de actuar, también es oración. El rosario en sus manos se convierte en una guía, no en una obligación. Cada cuenta marca un ritmo que calma la mente, abre el corazón y centra la fe. Pero lo que da poder a esas cuentas es la intención. La fe es la corriente que las enciende. La palabra es el fuego que las activa. Y cuando ambas se encuentran, el alma se vuelve hogar de milagros. El creyente ya no reza por miedo a perder, sino por amor a creer. No ora para pedir cosas, sino para mantenerse cerca. Porque ha comprendido que quien ora vive acompañado y quien deja de orar se desconecta. La oración no es una obligación, es una respiración espiritual. Así como el cuerpo necesita aire, el alma necesita palabra. Y cuando esa palabra es pura, el alma respira cielo. A veces el creyente ora sin palabras, solo con lágrimas. Y esas lágrimas son el idioma más sincero que existe. Cada una lleva dentro lo que el alma no puede decir, y Dios las entiende todas. Porque en el lenguaje del cielo, las lágrimas son oraciones escritas con el corazón. El arma más poderosa no es el rosario, es la fe que lo sostiene, la palabra que lo llena, la intención que lo enciende. No es la forma lo que importa, sino el fondo, porque una sola palabra nacida del amor puede abrir el cielo, y una sola oración sincera puede cambiar una vida entera. El creyente que ora con el alma sabe que la fe no se demuestra, se vive. No necesita hablar mucho, porque su vida misma se convierte en testimonio. Cada acción buena es una oración cumplida, cada acto de amor una predicación silenciosa. Y cuando su vida se llena de fe, ya no hay diferencia entre hablar con Dios y vivir con Él. En ese punto, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado. El creyente vive en oración, camina en oración, ama en oración. Y en esa constante comunión encuentra la paz que nada ni nadie puede quitarle. El enemigo puede intentar romper su rutina, distraer su mente, sembrar cansancio, pero no puede apagar lo que fue encendido por la fe, porque la oración verdadera no depende de palabras, sino de amor. Y el amor que nace del alma unida a Dios es fuego que nunca se apaga. Así, el creyente sigue orando, sigue creyendo, sigue amando. No porque espere algo, sino porque ha encontrado su propósito en esa conexión eterna. Cada palabra, cada silencio, cada respiración, todo se vuelve ofrenda. Y la vida, con sus luchas y victorias, se transforma en una sola y larga oración que nunca termina. Y cuando el alma llega a ese punto de comprensión profunda, ya no hay distancia entre palabra y vida. Todo se vuelve sagrado. Cada gesto cotidiano, una sonrisa, un consejo, un perdón, un silencio, se convierte en oración viva. El creyente ya no necesita buscar a Dios porque lo encuentra en todo. En el canto de la mañana, en el rostro del necesitado, en el abrazo de quien ama, en la calma después de la tormenta. Ahí, en lo simple, en lo humano, está el milagro. La oración deja de ser una obligación y se convierte en comunión. Ya no hay momentos para orar, porque todo momento se vuelve oración. Ya no hay palabras vacías, porque cada palabra tiene intención. Ya no hay miedo, porque el amor lo ha llenado todo. El creyente se da cuenta de que el rosario, las palabras, los ritos, eran solo caminos, hermosos, necesarios, pero caminos. El destino era el encuentro. El propósito era entender que lo divino no está lejos, sino dentro. Que Dios no escucha solo cuando hablas, sino cuando vives con fe. Y entonces la oración se transforma en algo más grande que el sonido. Se vuelve vibración. Cada pensamiento de amor envía luz. Cada decisión justa crea armonía. Cada palabra buena bendice. Y el alma, unida a esa frecuencia divina, se convierte en instrumento de paz.
El enemigo no puede tocar a un corazón así, porque ya no tiene dónde entrar. No hay rencor, no hay odio, no hay miedo, solo gratitud. Y la gratitud es la más alta forma de oración, porque reconoce que todo, incluso la prueba, tiene un propósito. El creyente ya no pide menos problemas, pide más sabiduría. No ruega por atajos, pide fortaleza para recorrer el camino. No se queja por la oscuridad, pide más luz para alumbrar. Y en esa madurez espiritual descubre la verdadera victoria, la paz. Porque la paz no es ausencia de guerra, es presencia de fe. Es el fruto de una vida que ora con intención, que ama sin medida, que confía sin condiciones. Esa paz no la dan los objetos ni las promesas vacías. La da la palabra viva, la oración consciente, el corazón rendido. Así, el creyente se convierte en guardián de su propia alma. No necesita gritar para ser escuchado, ni defender su fe con argumentos. Su vida es su mensaje, su serenidad su testimonio. Y cuando alguien lo mira, ve en él una luz distinta, suave pero firme, callada pero invencible. Esa es la luz que nace de la oración verdadera, la que no se apaga con el viento, la que arde en silencio. El arma más poderosa no es el rosario, es el amor con el que rezas, la fe con la que pronuncias tus palabras, la verdad con la que hablas con Dios. Eso es lo que mueve montañas, lo que cambia destinos, lo que sana heridas. Y al final, cuando el creyente cierra los ojos y guarda silencio, no hay distancia entre el cielo y él. El aire mismo se vuelve oración. El alma descansa. La paz lo cubre todo. Y en ese silencio profundo, donde ya no hay palabras, solo presencia, el creyente escucha una voz dentro de sí que dice sin sonido, pero con poder: yo siempre te escuché. Ahí comprende que su oración nunca fue en vano, que cada palabra, cada lágrima, cada suspiro fueron parte del diálogo eterno entre Dios y su alma, y que el rosario, sus palabras y su fe eran solo distintos lenguajes del mismo amor. El creyente sonríe, no necesita decir nada más, porque ha entendido que orar no es hablar al cielo, es convertirse en cielo. Y cuando el creyente llega al final de ese camino, comprende que la oración no fue solo una herramienta para pedir, sino una escuela del alma, que cada palabra que alguna vez pronunció, cada lágrima que derramó, cada silencio que sostuvo frente al cielo, lo fue moldeando, purificando, transformando. Entiende que el poder no estuvo nunca en las manos, sino en el corazón, que las cuentas del rosario fueron solo una guía, un lenguaje sagrado para llevarlo hacia lo más profundo de sí mismo. Y ahí, en el centro del alma, descubrió que Dios siempre estuvo esperando, no para escucharle hablar, sino para habitarlo. La vida del creyente cambia. Ya no reza con ansiedad, reza con calma. Ya no pide para escapar, pide para comprender. Ya no busca que el cielo haga su voluntad, sino aprender a amar la voluntad del cielo. Ha descubierto que orar no es exigir respuestas, sino recibir presencia. Porque cuando Dios está, incluso el silencio responde. El creyente mira hacia atrás y ve todo el camino recorrido. Recuerda los días en que oró con miedo, los momentos en que dudó si era escuchado, las noches en que el rosario se le caía de las manos por el cansancio. Y sonríe, porque ahora entiende que en cada oración imperfecta, Dios estaba trabajando. En cada palabra temblorosa se estaba escribiendo una historia de fe, y en cada lágrima el cielo estaba sembrando sabiduría. Ahora su oración no tiene forma. A veces son palabras, a veces solo respiraciones, a veces una mirada al cielo, a veces el simple acto de amar. Todo se ha vuelto sagrado: el trabajo, el descanso, la familia, el silencio, el dolor, la alegría. Todo se transformó en parte de la misma conversación,
El creyente se convierte en templo viviente. Su alma vibra con la presencia divina. Ya no necesita levantar la voz, porque su vida misma ora. Sus gestos bendicen, sus palabras sanan, su mirada transmite paz. El amor que pronuncia al rezar se ha convertido en una energía que fluye constantemente. Cada vez que respira, ora. Cada vez que ama, sirve. Cada vez que perdona, ilumina. El enemigo ya no puede tocarlo, porque el amor ha ocupado todo su espacio interior. El miedo ha sido expulsado, la duda transformada en certeza. La fe se volvió fuego constante, luz serena, fuerza silenciosa. No hay noche que pueda apagar la llama del alma que ha aprendido a orar de verdad. El creyente camina por la vida con serenidad. No necesita señales ni pruebas, porque su corazón se ha vuelto el lugar del encuentro. Ya no teme el futuro, porque confía en el propósito. Ya no se aferra al pasado, porque sabe que todo formó parte de su crecimiento. Su alma está libre, su espíritu está firme, su corazón está lleno. Y así, cada rosario que alguna vez sostuvo, cada palabra que pronunció, cada vez que dobló las rodillas, todo eso se une en una sola realidad: el amor. El amor que dio sentido a la oración, que dio vida a las palabras, que hizo del creyente un reflejo vivo de la presencia divina. Ya no hay separación entre cielo y tierra, entre Dios y hombre, entre palabra y silencio. Todo es uno, todo es comunión, todo es paz. La oración se ha convertido en eternidad. El alma ya no reza, el alma vive orando. El creyente levanta la mirada y susurra una última frase, no con los labios, sino con el corazón encendido. Gracias, Señor, porque comprendí que no era el rosario lo que tenía poder, sino el amor con que te hablé en cada palabra. Y en ese instante, el alma descansa. El cielo y la tierra se encuentran en su silencio. La luz lo envuelve todo. La oración no termina, simplemente continúa, en el aire, en la vida, en la eternidad.